Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Como veis, tengo a Alma que me está haciendo compañía. Ella siempre me hace compañía mientras grabo o mientras me siento a leer, así que es posible que la veáis aparecer de vez en cuando por ahí detrás o que escuchéis sus pataditas. Espero que no os distraiga demasiado. Este vídeo, como habéis visto en el título, pues os traigo esta semana una montañita importante de libros de no ficción. Y es que me ha pasado una cosa curiosa este mes. En el mes de marzo resulta que se me han juntado dos libros, se me han juntado dos lecturas de no ficción. Y me ha llamado la atención porque yo misma pensé, uy, qué casualidad, si yo no leo no ficción, es un género del que leo muy poco, la verdad. Pero luego pensé, no, pues leí este también. No, pues leí lo otro también. Y a lo tonto, pues me he dado cuenta de que aquí en las estanterías pues tengo más libros de no ficción de los que pensaba, y aparte he leído algunos también en digital, así que he hecho una pequeña recopilación de libros de no ficción que he leído y que os puedo recomendar. Hay un poquito de todo, y además os traigo 4 libros que tengo en la estantería también que tengo que leer. Uno de ellos incluso será nuestra lectura conjunta del mes de abril, porque ahí vamos a leer también un libro de no ficción, cosa que, pues ya os digo, no suelo proponer, yo creo que no lo había propuesto hasta ahora en el club de lectura, pero bueno, pues últimamente están llegando más libros de no ficción a mis estanterías y oye, pues que me están gustando. Antes de meterme en los libros, como siempre, comentaros que tengo una cuenta de Instagram que se llama igual que el canal Pilar Entre Libros, y que abajo en la cajita de descripción tenéis los links a absolutamente todo. Links de afiliados de Amazon, por si queréis comprar alguno de estos libros. También el link al club de lectura, por si os animáis a leer en el club en algún mes concreto, porque os gusta la lectura que ha salido en votación. O, pues el Goodreads, el Storygraph, todo eso lo tenéis ahí debajo. Y pues sin más preámbulos, vamos a empezar con estos libros de no ficción que yo recomiendo. Voy a empezar primero por los que sí me he leído y sí os puedo recomendar, y al final del vídeo pues os comentaré cuáles son los libros que tengo esperando. Vamos a comenzar con el premio Goncourt del 2022, que es Vivir deprisa, de la autora francesa Brigitte Giraud. Este está editado por Contraseña y lo tenéis traducido por María Teresa Gallego Urrutia. Es un libro muy delgadito, y es un libro que la autora escribió pues después de perder a su pareja. Bueno, no justo después. A ver, aquí pone que el martes 22 de junio de 1999, Claude, la pareja de la autora, pues tuvo un accidente de moto y perdió la vida. Y 20 años más tarde de este accidente, Brigitte Giraud, la autora, se vio obligada a vender la casa que había comprado con su pareja. Además, de hecho, él falleció al poco tiempo, llevaban muy poco tiempo viviendo en esa casa, y para ella fue una casa que pues en un principio la habían comprado con muchísima ilusión, muchísima esperanza, y que luego para ella pues fue un poco como dejar ir el último resquicio que tenía de él. Y escribió este libro a modo de catarsis, a modo de repaso otra vez, de una vez más ahondar en esos sentimientos antes de soltar la última parte de él que aún conservaba, que era esa casa. Y básicamente es un libro que está estructurado de una forma muy peculiar, porque los capítulos son siempre como si esto hubiese pasado, quizá el accidente no hubiese tenido lugar. Yo creo que es inevitable que cuando, si has estado en una situación en la que has perdido un familiar o a un ser querido, pues así de forma tan repentina como es un accidente de tráfico, que no es una enfermedad o algo de eso, sino que es un accidente de tráfico, quizá empiezas a darle vueltas a ¿y si yo hubiese llamado por teléfono antes y no hubiese hecho esto? ¿O ¿y si esto hubiese pasado y no lo otro? ¿Y si en lugar de llover hubiese hecho sol? Y te empiezas a dar vueltas y empiezas a plantear como todos esos factores que podrían haber contribuido al accidente. Hay un párrafo que lo describe perfectamente. Dice así: cuando no se presenta ninguna catástrofe, avanzamos sin mirar atrás, clavamos la vista en el horizonte, de frente. Cuando surge un drama, damos marcha atrás, volvemos para rondar por allí, llevamos a cabo una reconstrucción. Queremos entender el origen de todos y cada uno de los gestos, de todas y cada una de las decisiones. Rebobinamos 100 veces. Y esto es exactamente lo que hace la autora aquí. Es un libro que a mí me gustó
cómo estaba escrito, quizá no es para todo el mundo, pero bueno, le podéis dar una oportunidad porque se lee en nada. Por ejemplo, capítulo 11, si hubiese tenido un móvil, si hubiese llamado a Claude el 21 de junio por la noche como habría debido hacer en vez de escuchar a su amiga contarme su nueva historia de amor. Y así es como que en parte se siente responsable por algunas cosas, en parte son cosas que obviamente sobre las que ella no tenía ningún control, pero creo que es algo inevitable y creo que es un ejercicio pues un poco de catarsis para la propia autora, y me puedo imaginar que sea un libro que resuene para gente que se haya visto en una situación similar. Me refiero a la de haber perdido un ser querido de una manera tan repentina. Yo sí os lo recomiendo y bueno, ya os digo, es un libro muy muy corto, esto tiene 169 páginas, además escrito de una manera muy fluida. Y bueno, pues si os apetece un premio Goncourt, que creo que es bastante poco conocido, Vivir deprisa puede ser una muy buena opción. Seguimos para bingo con otro premio Goncourt, y es que en marzo he leído El amante, de la autora Marguerite Duras. Yo lo he leído en esta edición de Tusquets con traducción de Ana María Moix. También un libro enano, súper corto, y bueno, en esta edición por lo menos con letra de señora, una letra bien grande para leer cómodamente. Esto se lee en un par de tardes. Y lo que vamos a encontrar aquí básicamente es una experiencia de la autora que yo creo que le cambió la vida. La autora, pues por si no lo sabéis, nació en Indochina, de padres franceses, pero nacida y criada en Indochina. Y por muchísimos factores, por unas dinámicas familiares nefastas y tóxicas y muy complicadas que tenía en su casa, ya no solo con su madre, sino con sus hermanos, sobre todo con su hermano mayor. Y debido también a la mala situación económica que tenían, ella con 15 años, o bueno, 15 años y medio, como insiste varias veces durante la novela, con 15 años y medio en un transbordador de camino a Saigón, conoce a un hombre 12 años mayor que ella, de origen chino, y lo más importante es que es un hombre con dinero. Y vemos aquí un poco de su relación, la relación de esta niña, de esta Marguerite de 15 años y medio con este hombre adinerado de pues 12 años mayor que ella. Y la verdad es que es un libro escrito pues muy fragmentado. Yo creo que es bastante necesario tener ya una idea de la vida de Marguerite Duras para poder entender bien esta novela. A mí me ha ayudado haber escuchado con anterioridad el episodio de Grandes Infelices, del podcast de Grandes Infelices dedicado a Marguerite Duras, que os dejaré por aquí. Yo lo escuché antes de leer la novela, porque sí, es un podcast, o en este episodio por lo menos te desmenuza toda la novela, pero es que esta novela no va de la trama, sino lo que te cuenta es pues el impacto que eso tuvo en su vida y un poco cómo llegó a ser todo. Me da la sensación de que este libro está escrito más para la propia autora, que ella lo escribió para sí misma porque necesitaba escribir sus sentimientos, que en realidad para ser leído por el público, porque tiene una estructura, como os digo, muy fragmentada, va para adelante, va para atrás, da por sentado que tú sabes ciertas cosas, por lo tanto yo creo que es algo que ella escribió en un principio para sí misma. Por eso sí recomiendo leer antes o escuchar antes el podcast, porque aunque te vaya a contar un poco todo, pero es que no hay más, es eso, es la relación de esta niña de unos 15 años y medio con este señor chino 12 años mayor que ella y que tenía mucho dinero. ¿Por qué llegó a funcionar esa relación? ¿Por qué estuvieron, no sé si casi 2 años viéndose? Y cómo eso afectó a su entorno, qué opinión tenía su madre de esto al respecto, etcétera. Todo eso en el podcast está muy bien explicado, de manera que cuando lo leas con la voz de la autora te quede mucho más claro. Entonces yo creo que es un libro que necesitas un poquito de contexto de la vida de Marguerite Duras para poder disfrutarlo bien. Aún así creo que tiene una estructura muy interesante, una voz narrativa muy bonita, me ha gustado. Así que sí leeré más de Marguerite Duras, pero bueno, este es otro libro de no ficción que se lee en un par de tardes y que es muy, muy interesante. Sí que es cierto que, a ver, por lo que está contando, pues te pone un poco el estómago del revés en ciertas ocasiones, porque no olvidemos que es una niña de 15 años y medio. Pero bueno, es que es real.
es que no hay más. De hecho, la foto de la autora es la foto de la Marguerite, con 15 años y medio. Un libro un poco espeluznante por lo que cuenta, pero bonito como lo cuenta. Así que nada, pues El amante ha sido una de mis lecturas de no ficción del mes de marzo. Vámonos a una autora coreana / estadounidense con Lágrimas en el HMAT, en español se llama Lágrimas en el HMAT, yo lo tengo en inglés, Crying in HMAT, de Michelle Zauner. Esta es una autora que ya es nacida en Estados Unidos, con padre estadounidense pero madre surcoreana y con una gran familia en Surcorea. Y este es un libro que ella escribe cuando o después del fallecimiento de su madre por cáncer. Y es un libro donde ella, bueno, un poco habla sobre su relación con su madre y sobre cómo es crecer en una familia con dos culturas tan diferentes. Cómo ella en un principio, o por haber crecido en Estados Unidos, renegó de su lado coreano en muchas ocasiones, porque, bueno, pues ella vivía en Estados Unidos, lo que quería era integrarse, lo que quería era encajar allí, y esas tradiciones que su madre llevaba consigo, esa manera de ser, esos valores que su madre tenía inculcados desde pequeña, que quería inculcarle a ella también, eso las hizo chocar en muchísimas ocasiones. Ella habla de su madre como una persona que le costaba mucho pues, mostrar afecto, por ejemplo, era una persona cariñosa. Ella estaba acostumbrada a ver a las madres de sus amigas como unas madres muy efusivas, muy cariñosas, muy cercanas, que abrazaban, que daban besos, y su madre no era así, pero poco a poco, después del fallecimiento de su madre y ya siendo ella una adulta, entiende pues que su madre obviamente no creció en ese entorno. Los asiáticos, por ejemplo, o por lo menos en Corea, no son tan dados a las muestras de afecto, demuestran el amor y el afecto en otras formas, y la manera en la que su madre le mostraba amor era a través de la comida. La comida era como el lenguaje de amor de su madre, y entonces es un libro que se centra mucho también en el paladar gastronómico de Corea del Sur, y por eso los noodles aquí. Yo creo que es un libro muy muy bonito donde la autora, pues ya os digo, reflexiona un poco sobre la relación con su madre, sobre cómo es esa dualidad de crecer y abrazar dos raíces o dos orígenes tan diferentes, y redescubrir esa parte que pues ella renegó, o de la que renegó durante tantos años. Habla de que cuando era, pues por ejemplo, adolescente, nunca sentía que era suficiente para su madre, como si no llegara a cumplir las expectativas que su madre tenía de ella. Ya sabéis que los coreanos son una sociedad muy competitiva. También habla de sus viajes a Corea para visitar pues a sus tías, a sus primos, etc. Habla de muchas cosas, habla de comida, obviamente, y el libro se llama Lágrimas en el HMAT porque el HMAT es una cadena de supermercados asiáticos muy grande y muy conocida en Estados Unidos. Es el supermercado donde ella iba a comprar con su madre, porque su madre es el único lugar donde podía encontrar esos ingredientes especiales para hacer sus platos, y pues que simplemente pues esas cosas cotidianas del día a día pueden desencadenar pues un torrente de emociones, como puede ir volver al H-Mart a comprar, pero ya sin su madre, y a encontrarse llorando como una magdalena en uno de los pasillos de comida asiática. Y claro, pues es un libro, la verdad, que a mí me ha gustado mucho leer, porque ya os digo, es una relación muy bonita. Ella no idealiza a su madre, ella no idealiza su relación, pero es como una especie de carta de amor, de entiendo por qué eres como eres, entiendo que lo hiciste lo mejor que pudiste, entiendo que me diste todo el amor que tenías, y la verdad es que eso pues me llegó. La verdad es un libro que me gustó mucho. Vamos ahora con un true crime, y es que el año pasado leí A Sangre Fría de Truman Capote, y fue un libro que se coló en mis mejores lecturas del 2024. Aquí tenemos una crónica del asesinato múltiple de la familia Clutter. Creo que fue del 15 al 16 de noviembre, la noche del 15 al 16 de noviembre de 1959. Esta familia de 4 miembros, los 2 padres, el padre, la madre y un hijo y una hija, fueron asesinados brutalmente en su casa durante la noche. Y fue un crimen que conmocionó ya no solo a la zona, sino al país en concreto, al país entero, porque
empezó a salir en los periódicos, se hizo muy mediático. Era una zona bastante pequeña, o sea, pequeña en habitantes, pero amplia en terreno, porque es una zona donde hay muchos ranchos, ¿vale? Y la familia Clutter era una de las familias con el rancho más grande. Y en un primer momento se llegó a pensar pues que el motivo o el objetivo era un robo, pero pues no encontraron que se hubieran llevado nada. Además era bien sabido que el señor Clutter nunca tenía dinero en efectivo en casa, así que pues no, obviamente por ahí no podía ser, y fue un caso que llevó a la policía de cabeza durante mucho tiempo y que pues no se encontraban ni el móvil, ni el objetivo, ni obviamente ni los responsables, el responsable, los responsables, y eso fue algo que a la policía, pues ya os digo, le llevó trabajo averiguar. Truman Capote viajó hasta esta localidad un poco para hacer una crónica periodística, para hablar de lo que había pasado, pero mientras estaba allí se empezó a hablar de dos sospechosos y entonces decidió quedarse. Creo que estuvo 6 años en ese lugar, tardó 10 años en escribir este libro, y yo creo que es un libro que ha abierto las puertas al género de la no ficción, al género del true crime. Creó un género gracias a este libro, gracias a esta crónica se ha creado un nuevo género dentro de la literatura. Es un libro que me gustó, ya no solo lo que cuenta, no es que me gustase, porque es un libro muy duro, pero me gusta cómo lo cuenta, me gustó mucho cómo estructuró la novela y cómo nos iba dosificando la información. Yo creo que lo hizo de una manera pues muy elegante y muy inteligente, porque a la par que vamos viendo la investigación, cómo sucede el crimen y todo esto, vamos viendo ya cómo estos asesinos van planeando todo, su huida, el objetivo que tenían, cómo la policía les va pillando los talones en algún momento, los fallos que cometieron. Y todo esto, la verdad, es que es muy, muy interesante. Habla también sobre el jefe del caso, cómo eso le afectó en su vida privada, cómo el hombre ya no podía ni dormir y era como algo personal ya el detener a las personas responsables de esta masacre. Y la verdad es que es un libro que a mí pues me gustó muchísimo. Sí que es verdad que es un libro que tiene una cantidad de información increíble, y creo que es un libro donde no se ve narrativamente cómo escribe Truman Capote, porque aquí usa una narración pues muy crónica, muy de crónica periodística, quiero decir. Entonces no es una narración pues como puede ser, por ejemplo, El arpa de hierba o Tres cuentos, que son narraciones que sí tienen un componente autobiográfico, pero que son novelas, y yo creo que él puede tener una narración muy muy tierna que obviamente a Sangre Fría no está. Yo creo que adapta muy bien su estilo al libro en el que esté escribiendo, y creo que eso es algo muy difícil. Además, Truman Capote en este caso, en el caso de A Sangre Fría, pudo entrevistar durante muchos años, él tuvo contacto con estos dos asesinos mientras estaban en la cárcel, y entonces sabe de primera mano todo lo que ocurrió mientras estaba en la investigación, las conversaciones que tuvieron entre ellos, cómo entre ellos se contradicen en muchas cosas. Y por eso es tan interesante, porque él sabe de primera mano absolutamente todo. Nos cuenta también del pasado de estos asesinos, nos cuenta de su situación familiar, de su situación económica, de sus hogares, cómo era, cómo fue su infancia, para que es un poco más completo que simplemente el hecho de han asesinado a esta familia y luego los han detenido. O sea que nos metemos de lleno ya no solo en la vida de los Clutter, sino en la vida de estos dos asesinos. Y bueno, pues que es un libro muy interesante, que si no habéis leído hasta ahora, pues yo sí os recomiendo. Como os digo, yo no soy la más fan del true crime, pero yo creo que A Sangre Fría pues es una obra maestra, y que gracias a ella tenemos el true crime como el género que se conoce hoy en día. Otro libro de no ficción, Tinta Invisible. De este os hablé hace muy poquito. Este está escrito por Javier Peña y publicado por Blackie Books. Javier Peña es el narrador y es el creador del podcast Grandes Infelices, del que ya os he hablado muchas veces, del que os he hablado antes en el caso de Marguerite Duras, y es un libro que es una especie de ensayo autobiográfico en muchas ocasiones,
porque es un libro que nos habla sobre muchos libros, es un libro que nos cuenta anécdotas de otros autores, de otras obras, y todo lo va hilando con la relación que él tuvo con su padre. La relación del autor con su padre era una relación que llevaba muchos años sin existir, llevaban mucho, no sé si 4 o 5 años, comenta que llevaban sin hablarse y sin verse, hasta que, bueno, pues se entera de que su padre está muy enfermo y decide volver a tomar el contacto con su padre, y entiende en ese momento y se da cuenta de que no tiene nada que hablar con él, no sabe hablar con su padre, y lo único que les une son las historias, son los libros que se han leído, son los autores de los que hablan, y cómo la literatura puede ser el nexo de unión entre entre personas, en este caso pues entre él y su padre. El vínculo de la literatura con su padre y cómo las historias nos unen, creo que es algo que se ve muy bien en este libro. Tiene una carga emotiva importante, a mí me ha gustado mucho, he llorado con este libro porque creo que tiene una sensibilidad muy bonita a la hora de narrar, y como os digo, es un libro que está muy bien para intercalar con otras lecturas, porque al ser ensayo pues te puedes leer algún trocito aquí, otro trocito allá. No, ya os hablé de este en febrero, no es un libro para leer del tirón, pero yo creo que es un libro para tener en la mesilla de noche e ir degustando de vez en cuando algún capítulo. Ya os digo, un libro que dice aquí sobre la pérdida, la escritura y el poder transformador de las historias, y creo que es exactamente eso. Este es un libro de no ficción que he disfrutado muchísimo y del que he sacado muchas lecturas interesantes que yo no conocía y me han llamado la atención. Así que si os atrevéis con una especie de ensayo con componente autobiográfico, os lo puedo recomendar mucho. Seguimos con Me alegro de que mi madre haya muerto, de la autora Jennette McCurdy. Este libro, la verdad es que lo leí hace un par de años y sigue impactándome. Me parece un libro muy, muy valiente por parte de la autora. Y os voy a poner un poquito en situación. Jennette McCurdy fue una actriz de estas, de una serie infantil que tuvo muchísimo éxito, una serie que se llamaba iCarly, que en su momento, no sé si fue en los 90, fue un pelotazo, tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Ella empezó muy joven a actuar en esta serie y su papel era el de la mejor protagonista de Carly, que era la protagonista en sí, pues ella era como la mejor amiga de la protagonista. Y es una serie que se emitía en la cadena Nickelodeon. Y bueno, pues en este libro lo que ella habla, aparte de la experiencia de ser una niña actriz con todo lo que eso conlleva, en lo que se va a centrar es un poco en la relación de ella con su madre. Y es una relación extremadamente compleja y que obviamente todas las relaciones con nuestras madres, sean mejores, peores, existentes, inexistentes, nos van a marcar. Pero la relación de Jennette con su madre es tremenda. La madre de Jennette, por lo que se puede leer, en el libro se puede leer entre líneas, era una mujer con algún tipo de enfermedad mental no diagnosticada y por supuesto no tratada, algún tipo de pues, narcisismo o algo así, una mujer que quiso ser actriz y que no pudo y que vive a través de la hija, cumple sus sueños a través de la hija sin importarle pues si son los sueños de su hija o no. Y es un testimonio, la verdad, bastante doloroso, en el que vemos a una Jennette que desde bien niña ha intentado siempre contentar a su madre, que su madre esté contenta era lo que ella más deseaba, porque es su madre y tu madre te quiere, y eso es así. Y ella obviamente ahora entiende pues la relación que tenía con su madre no era una relación normal. Su madre era la que, para que le siguieran dando papeles, para que le siguieran ofreciendo trabajo y no perder el trabajo, no tenía que crecer, con lo cual le racionaba muchísimo las comidas, le empezó a contar calorías, lo que derivó en un trastorno alimenticio, y la verdad es que es un libro realmente tremendo de leer. Y también habla, pues bueno, de que su madre era la persona que tomaba todas las decisiones por ella, hasta bien mayor, y que cuando su madre falleció, pues su mundo se sintió sin un eje y sin un ancla, y la autora entró en una espiral de descontrol porque no había nadie que la controlara, y era una mezcla de culpabilidad, resentimiento bastante grande.
y entró, pues ya os digo, una espiral de abuso de todo tipo de sustancias, de sexo sin control ni filtro. Después de muchas horas de terapia, de años de terapia, etc., la autora ha podido escribir este libro donde compagina todo, su experiencia siendo pues una niña artista y con todo el éxito y la fama que eso conlleva en una persona tan joven, y con una madre que no supo poner límites y que incluso alentaba comportamientos autodestructivos y enfermizos. Y la verdad es que es muy interesante escuchar las entrevistas de la autora hoy en día. Creo que es una autora que es muy resiliente, porque muy bien amueblada tiene la cabeza hoy en día para todo lo que ha tenido que vivir, ya os lo digo. Y también cuenta cómo la cadena Nickelodeon obviamente intentó pagarle, le ofreció una cantidad muy grande de dinero para que no publicase la novela, y ella dijo que ella no lo hacía por el dinero, ella lo que necesitaba escribir esto, ella necesitaba escribir este libro, y ya se ha curado en salud porque no da nombres de ningún productor, no da nombres de nadie para que no la puedan denunciar, no la han podido denunciar, porque aunque es explícito, o sea, aunque no es explícito, quiero decir, tú sabes realmente, si te pones a buscar quiénes eran los productores de esta serie, quiénes eran los productores ejecutivos o el director o lo que sea, el creador, tú sabes quién es esa gente, pero sus nombres nunca aparecen en la novela. Y por eso, bueno, os digo que ahí ella, yo creo que ha hecho un movimiento muy inteligente por su parte para que a la novela no le pongan trabas legales de ningún tipo, donde dice las cosas como las tiene que decir, pero sí que es verdad que se centra más en la relación con su madre que en toda esta parte de trabajo de actriz. Pero también es cierto que, bueno, la familia no tenía muchísimo dinero, era una familia donde vivía con sus abuelos y su madre, en una casa bastante pequeñita, y bueno, pues su madre era imposible que mantuviese un trabajo fijo, con lo cual la economía familiar dependía exclusivamente del trabajo de actriz de Janet. Y aunque ella hubiese dicho o se hubiese permitido el lujo de decir yo no quiero ser actriz, a mí esto no me gusta, pues en el fondo ella sentía todo ese peso, toda esa responsabilidad. Con 15, 16 años era la persona que estaba manteniendo a su madre, a sus abuelos, su casa, y claro, pues es un peso muy grande para alguien tan joven. Todo eso le pasó una factura enorme. Creo que es un libro muy muy interesante, muy actual, la verdad, y que creo que vale la pena. Igual literariamente no es la bomba, no, pero como testimonio yo sí os lo recomiendo. Eso sí, contando, ya sabéis que habla sobre adicciones de todo tipo y trastornos alimenticios. Yo ahí lo dejo, o sea, si sabéis que son temas que a vosotros os van a afectar, pues quizás este libro pues lo dejáis pasar, ¿vale? Yo aviso, están tratados los temas, están tratados en bastante profundidad, son dolorosos de leer, pero bueno, pues si es algo que a vosotros os puede afectar, yo lo digo para que lo sepáis, hay una advertencia, no están pasados de puntillas. Seguimos con El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Yo lo tengo en esta edición de Alpha Decay. Tiene también una introducción de Maggie O'Farrell que está muy bien porque te explica el contexto histórico y el contexto concreto de este relato. En realidad es un relato. Es que fijaos, este libro, con sus 91 páginas, tiene ya la introducción de Maggie O'Farrell, el relato El papel pintado amarillo, y luego tiene 3 relatos más y una nota de la autora. Esto se lee en una tarde y os va a dejar con la boca abierta, porque lo que tenemos aquí básicamente es la experiencia de la autora sufriendo un brote psicótico. Y es esto lo que vais a leer. ¿Por qué sufrió este brote psicótico? Bueno, os voy a explicar un poco de este relato, pero es que aquí lo pone muy bien. La autora fue una autora que desafió reiteradamente las convenciones de su época y el rol que la sociedad asignaba a las mujeres. Escribió este relato con la intención de denunciar el perverso tratamiento al que tuvo que someterse después de caer en una depresión posparto. Polémica en su momento, la obra alcanzó muy pronto el estatus de clásico de la literatura de terror y puntal de la literatura feminista norteamericana. Básicamente aquí, cuando, como en su caso, una mujer sufría de una depresión posparto, esos cambios de humor, esa desgana, lo que el doctor les recetaba, el tratamiento a seguir, era una cura de reposo.
Y una cura de reposo lo que significaba es que básicamente se las encerraba en una habitación bajo llave y no se les permitía hacer nada. No se les permitía leer, no se les permitía escribir, no se les permitía pintar, no se les permitía hablar con nadie. Y claro, para una persona que ya está sufriendo de algún tipo de depresión, como puede ser una depresión postparto, pues esto puede ser letal. Y es justo lo que le ocurrió a la autora. Entró en un brote psicótico, se obsesionó con el papel pintado de la pared, que era un papel pintado amarillo con unos dibujos, y empezó a ver cómo esos dibujos se movían. Y el relato simplemente es, te metes en su cabeza y ves lo que ella ve. Es terrorífico entrar en la mente de la autora justo cuando está sufriendo este brote psicótico. Es angustiante, es asfixiante y da miedo. No me extraña que esté calificado como literatura de terror, porque sí lo es. Pero ya os digo, si leéis el relato simplemente quizá no entendáis nada. Es conveniente saber que tú aquí no vas a ver cómo a ella le dan el tratamiento, cómo el médico la encierra, cómo no le dejan hablar con nadie. No, todo eso ya se sobreentiende. Maggie O'Farrell ya lo comenta en la introducción. Ahí es donde te pone un poco en contexto y luego ya viene solo lo que es el relato, que es realmente espeluznante. Este relato, o gracias a este relato, este curso de tratamiento, la verdad es que cada vez se fue aplicando menos, porque ella, sin achantarse ante nada, da nombre y apellidos del doctor que le diagnosticó y que le proporcionó este tratamiento. También aquí, en palabras de H.P. Lovecraft, dice que el papel pintado amarillo se eleva al nivel de los clásicos, al delinear sutilmente la locura que se cierne sobre una joven que vive en una habitación horriblemente empapelada en la que una vez estuvo confinada una mujer loca. Y la verdad es que es eso, es realmente espeluznante, muy recomendable y a mí me encantó. Venga, me quedan 2 de los que he leído y rapidito os nombro los 4 que tengo en la estantería para leer y ya acabo, porque ya os digo, al final he acumulado aquí un montón de libros de no ficción. Otro que he leído este marzo ha sido Cisnes salvajes, de la autora Yung Chang. Este libro ya os hablé de él en libros que me habían regalado por mi cumpleaños y tal. Yo sabía que este es un libro que iba a leer más pronto que tarde. Bueno, pues ya lo he leído. Os hablaré mejor de él en el wrap-up de marzo, pero como sabéis es una biografía de la autora, que es esta mujer de aquí debajo, de su madre y de su abuela, y a mí me ha parecido una maravilla. ¡Qué libro tan valiente, qué libro tan interesante! Y este es un libro en el que no prima tanto cómo lo cuenta, sino prima más lo que está contando. Básicamente estamos aquí ante 3 generaciones, 3 mujeres y la evolución de China a través de ellas. La abuela de la autora pues era una mujer que todavía llevaba los pies vendados justo antes de que esa práctica pues cayera en desuso y ya no se hiciese, pero fue de las últimas generaciones que todavía llevaba los pies vendados, con todo lo que eso conllevaba. También su abuela fue concubina de alguien, cosa que después esto también se abolió, y luego el país cambió de una manera súper drástica con la llegada del comunismo, y la llegada y el desarrollo de este comunismo es lo que vemos tanto en la vida de la madre de la autora como en la vida de la autora. Y este libro básicamente es un ensayo sobre el efecto, el desarrollo y la instauración del comunismo en China y el control extremo que tiene sobre la vida de sus habitantes. La verdad es que es un libro espeluznante del que ya os digo os hablaré un poquito mejor, hoy no me quiero extender, pero solo para que os hagáis una idea, este libro hoy en día está prohibido en China. Porque, pues no me extraña, no deja demasiado bien al partido, no deja demasiado bien al comunismo. Y la verdad es que es un libro extremadamente interesante. A mí me ha parecido no sé si lo llamaría biografía, autobiografía, medio ensayo, es un poco de todo, pero bueno, básicamente es un libro que el 90% de sus páginas están dedicadas pues eso, a cómo el comunismo controla y pues a todo lo que ocurrió, la revolución cultural y todo. Es un libro en el que he aprendido un montón,
que me ha hecho investigar muchísimo en internet, me he visto leyendo artículos, me he visto de verdad buscando más información, me ha parecido una solemne maravilla y yo creo que es una obra histórica y un testimonio muy buenos y muy recomendables. Es un libro muy largo, tiene 500 y pico páginas, pero con una letra bastante pequeñita, ¿eh? O sea que es un libro para leer con calma, pero yo lo he leído bastante rápido porque es que me ha absorbido, me ha parecido fascinante y he quedado prendada de lo que estaba contando. Es un libro duro, sí que es cierto que en muchas ocasiones tienes que parar y respirar porque se describen sinceras barbaridades en este libro, las cosas como son. Esto es como leer un testimonio, pues cuando lees un testimonio de algún superviviente al holocausto o algo así, que a veces cuesta digerir lo que están contando, bueno, pues en el comunismo tres cuartos de lo mismo. Y la verdad es que es un libro muy duro en muchas ocasiones, pero es tremendamente interesante y yo no puedo más que recomendároslo. Pero bueno, como os digo, es un libro que hoy en día está prohibido en China. Sigue prohibido en China y no sé si algún día se podrá leer allí. Pero bueno, si tenéis oportunidad, leedlo. A mí es una lectura que me ha encantado. Y el último que os traigo hoy, que me he leído y que os recomiendo, es un libro que, a pesar de estar en el mercado como novela, sí que es verdad que tiene una alta carga de componente biográfico, y es De parte de la princesa muerta, de Kenize Murad. ¿Por qué digo que tiene una alta carga de biografía? Porque aquí lo que estamos viendo es la vida de la madre de la autora, y la madre de la autora fue la hija del último sultán turco. Antes de que el Imperio Otomano pues cayese y lo derrocasen, Selma, que es la madre de la autora, fue la última princesa otomana. Y aquí vamos a ver su vida, desde la caída del Imperio Otomano, el exilio, etc. Y básicamente está siguiendo los pasos de su madre. Un libro que la verdad me encantó. Nos llevará a la India, a París. La parte de la India aquí me fascinó. Me pareció que estaba muy bien escrita. Vemos también el origen de Palestina, por ejemplo. Hay mucha carga política también aquí, pero está muy bien explicada y está muy bien enlazada para poder entender realmente los movimientos del país y por qué Selma se tuvo que trasladar de un país a otro. Y la verdad es que es un libro que, bueno, pues a mí me gustó muchísimo. Está vendido como una novela, pero ya os digo, el componente biográfico aquí es bastante elevado. Una novela inolvidable que nos sitúa en 1918 en la corte del último sultán del Imperio Otomano. Su nieta, la princesa Selma, tiene 7 años cuando ve como todo su mundo se desmorona. He dicho que es hija del último sultán, no, es la nieta del último sultán, perdón. Condenada al exilio, la familia del sultán se traslada al Líbano. Este será el principio del complicado viaje que Selma hará a lo largo de su azarosa vida, un camino que le llevará a la India y a París, y en el que encontrará el amor de su vida y lo perderá quizás para siempre. Yo este libro lo leí el año pasado en nuestro marzo asiático del club de lectura y es un libro que en general gustó un montón, así que no puedo más que recomendároslo. Vale, no me entretengo más, vamos ahora con los 4 libros que tengo en mi estantería pendientes de leer. Y el primero es El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, que yo lo tengo en esta edición en inglés. Es que tiene unas letras así como doradas y refleja. Pero bueno, El año del pensamiento mágico se llama en español. Y no sé mucho de este libro, simplemente sé que es un libro que la autora escribió después del fallecimiento de su marido. Creo que estuvieron casados casi 40 años, si no 40 años. Y el marido falleció de un ataque al corazón y fue algo como muy repentino. Y debido a eso, pues la autora escribió este libro. Tengo muchas ganas de leerlo, no lo he hecho todavía porque me parece que me va a dar un pellizquito importante y me tengo que sentir preparada, pero creo que es uno que cuando lo haga, pues me va a gustar. Otro que tengo aquí, que fue un regalito de cumpleaños también, tengo Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg, en esta edición de Acantilado, con traducción de Celia Filipetto. Aquí pone que es un libro que está a medio camino entre el ensayo y la autobiografía. Las pequeñas virtudes reúne 11 textos de tema diverso que comparten una escritura instintiva, radical, una mirada comprometida, llana y conclusivamente humana.
la guerra y su mordedura atroz de miedo y pobreza, el recuerdo estremecedor y bellamente sostenido de Cesare Pavese y la experiencia intrincada de ser mujer y madre son algunas de las historias de una historia personal y colectiva que Natalia Ginzburg ensambla magistralmente en estas páginas de turbadora belleza, con una reflexión sagaz, siempre atenta al otro, arco vital y testimonio del oficio, vocación irrenunciable, orgánica de escribir. Yo creo que esto puede ser súper interesante. Por ahora todo lo que he leído de Natalia Ginzburg ha sido pues una delicia para mí, me encanta cómo escribe, así que tengo muchas ganas y este también será uno que vaya leyendo a poquitos porque son 11 textos, pero es un libro muy muy fino, así que son textos que seguramente sean breves, pero no ligeros. Y quiero de verdad pues leer cada texto con calma y dejando una pausa antes de leer el siguiente como para de verdad analizarlo bien. Creo que es un libro que aunque sea finito tardaré en completar de leer porque quiero darme tiempo para pensar y para reflexionar sobre cada uno de estos textos. Ya os contaré qué tal. Otro que tengo aquí esperando para ser leído, Los asesinos de la luna de David Grann. Este está en esta edición de Penguin Random House con traducción de... os lo diré. Luis Murillo Fort. Y este básicamente es un true crime también. Este es un true crime del que Martin Scorsese hizo hace un par de años una película, Killers of the Flower Moon, creo que se llama también Los asesinos de la luna. Yo la película no la he visto porque tengo intención de primero leer la novela y luego ver la película, quiero decir. A mí Martin Scorsese es un director que sí me gusta mucho. Pero no la he visto justo por eso, porque tengo este libro en la estantería y quiero leerlo primero. Aquí vamos a ver, simplemente pone aquí, petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI. En los años 20, la comunidad india de los Osage, en Oklahoma, era la población de mayor renta per cápita del mundo. El petróleo que yacía bajo sus propiedades les convirtió en millonarios. Construyeron mansiones, tenían choferes privados y mandaban a estudiar a sus hijos a Europa. Pero una espiral de violencia asoló esta comunidad cuando sus miembros empezaron a morir y a desaparecer en extrañas circunstancias. La familia de una mujer Osage, Molly Burkhardt, se convirtió en principal objetivo. Cuando el número de muertos alcanzó los 24, el recién inaugurado FBI decidió intervenir. Parece ser que fue uno de los episodios más despiadados y sangrientos de la historia de los Estados Unidos, como empezaron a quitarse de en medio a esta población india que tenía tantísimo dinero simplemente porque en sus tierras había petróleo. Y ese petróleo obviamente no podía ser de ellos, de estos indios que tenían tantísimo dinero, que tenían mansiones y choferes privados. Esto tenía que acabar. Y os podéis imaginar ahí la corrupción y pues todo lo que pudo haber. Yo no sé más, no he querido investigar más sobre el tema porque quiero meterme en esta novela. No es excesivamente fina, unas 300 páginas, porque el resto son bibliografía y artículos periodísticos, así una especie de bibliografía al final. Y por último, el último que tengo en mi estantería y que voy a leer este abril porque va a ser nuestra lectura conjunta del club de lectura, es Nobles y Rebeldes de Jessica Mitford. Está editado por Libros El Asteroide, tiene una introducción de Christopher Hitchens y la traducción es de, os lo digo enseguida, Patricia Antón. Y no sé si lo sabéis, pero las hermanas Mitford era una familia bastante inusual. 5 hermanas, las 5 fueron escritoras. Y aquí Jessica Mitford nos lleva un poco de la mano en una especie de autobiografía para conocer su infancia y adolescencia dentro de esta peculiar familia. Dice así: Jessica Mitford fue la quinta de 6 hermanas de una legendaria familia aristocrática inglesa que durante los años 30 y 40 se harían famosas por sus conductas supuestamente escandalosas. Con el tiempo llegaría a convertirse en una de las periodistas norteamericanas más comprometidas y conocidas de su tiempo. Nobles y Rebeldes es el inteligente y divertido relato de su infancia y juventud, pero también el retrato de una familia muy poco convencional que consideraba que a las mujeres no hacía falta enviarlas al colegio, que bastaba con que recibieran clases de equitación, piano y francés, o que los avances médicos eran supersticiones sin fundamento.
Jessica encontraba el mundo de su familia tan peculiar como asfixiante y por eso decidió abandonarlo pronto. Se escapó a España muy joven con su novio, un sobrino de Churchill, a luchar en la guerra civil. El consiguiente escándalo, que incluyó el envío de un destructor británico para recuperar a los dos prófugos, inspiró algunos de los pasajes más divertidos y mordaces de este libro. Un retrato de familia, un libro de aventuras, un ensayo de antropología social, una historia de amor. Nobles y rebeldes es todo eso, además de una deliciosa autobiografía. Las ideas políticas de las hermanas eran completamente opuestas en muchos casos. Y sé que Marta del canal No Solo Clásicos tiene un vídeo muy interesante donde habla de las hermanas Mitford. Os lo dejaré enlazado aquí debajo para que le echéis un ojo, pero yo tengo muchas ganas de conocer de la mano de Jessica Mitford un poco sobre su infancia y cómo fue crecer en esta peculiar familia. Yo solo he leído Pudding de Navidad, de Nancy Mitford, que creo que es la mayor de todas las hermanas, y fue un libro que me gustó mucho, lo encontré muy cómico, la verdad, y tengo ganas de conocer algo de esta familia y lo voy a hacer con esta autobiografía. Y ahora sí, por fin, me callo, yo no sé cómo va a ser de largo este vídeo, lo siento un montón, pero bueno, estos son todos los libros que me apetecía traeros hoy. Espero que hayáis encontrado alguno que os guste. Si habéis leído alguno, pues contádmelo abajo si os ha gustado o si no. Si tenéis otros libros de no ficción que pensáis que me pueden gustar, también os agradeceré que me dejéis vuestras recomendaciones abajo en los comentarios. También, como siempre, si te gusta el contenido del canal, pero pues no te has suscrito, pues yo te agradeceré un montón que lo hagas y que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre me ayuda muchísimo a que pues mis vídeos lleguen a más gente. Y nada, pues que muchísimas gracias por estar aquí, espero que estéis muy bien y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!